En nuestro último encuentro veníamos de comentar que en televisión había una pregunta, no de Lacan, sino del entrevistador, referida a que si se goza tan mal, es que hay represión en el sexo. Y que la culpa de esa represión sería de la familia, de la sociedad y particularmente del capitalismo. Esa era la pregunta del entrevistador, ¿no? Que incluía estas ideas de dónde ubicar la culpa de la sexualidad reprimida. Y ahí, no sin cierta sorpresa, por parte de quien está escuchando, Lacan señala que sin desconocer que la familia o la sociedad pueden aparecer refrenando a la sexualidad, o incluso dice algunos psicoanalistas también, ¿no? Y dice, con sus ceños fruncidos podrían también emitir algún reproche a los jóvenes, a las jóvenes, con su libertad sexual. Tengamos en cuenta que televisión está a unos pocos años del Mayo francés, ¿no? Donde hubo una promoción de la libertad sexual. Pero Lacan dice, sin desconocer que familia o sociedad podrían refrenar la libertad sexual, más que causantes, familia, sociedad, capitalismo son efectos de la represión. Lacan llama a la familia y a la sociedad efectos edificados desde la represión. Y me parece que es una interesante y esclarecedora definición, ¿no? Que apunta a que si bien podríamos culpar a la familia, a la iglesia, al Estado, a papá o a mamá, por nuestra sexualidad refrenada, impedida, el psicoanálisis revela que la familia, la iglesia, el Estado, papá, mamá, son ellos mismos efectos de la represión. Yo recordé la conferencia que da Fuckerman en Cartagena de Indias en el año 96, que es el primer capítulo de Ponerse en Juego, porque en esa conferencia, luego de la disertación, hubo personas en el auditorio que plantearon preguntas, pero personas que no eran psicoanalistas, ni tampoco estudiantes de psicología. Es interesante, ¿no? Porque en ese contexto, alguien del público le pregunta a Fuckerman, ¿qué debe hacer un padre de familia, una madre de familia que descubre que su hijo o su hija son homosexuales? Esa es la pregunta que le plantea. Año 96. Bueno, le hacen esta pregunta a Fuckerman. ¿Qué debe hacer una madre o un padre si descubre que su hijo o su hija son homosexuales? Y Fuckerman lo que responde ahí es que, bueno, un padre, una madre que descubre que su hijo o su hija son homosexuales, van a hacer lo primero que les salga. Y hacer lo primero que les salga, él decía, puede ser diverso. Puede ser que tengan una actitud comprensiva frente a eso, o puede ser que los echen de la casa, al hijo o a la hija. Volviendo a lo que responde Fuckerman, los padres reaccionarán como puedan. Pero él decía que ese como puedan o como les salga, que puede contemplar una actitud comprensiva, o echar a la hija o al hijo, o culparse ellos mismos, o no sé, o suicidarse. Luego de reaccionar como puedan, digamos, lo segundo es una mínima reflexión que obviamente no todo el mundo está dispuesto a llevar a cabo, que es ¿por qué reaccioné así? Uno reacciona como le sale. Ahora después, en un segundo momento, preguntarse ¿por qué reaccioné así? No todo el mundo se hace esa pregunta.
Y en esa reflexión, él decía que nos podemos encontrar con cierta sorpresa, porque dice, quizás un papá o una mamá comprensivos, bien pueden ser un papá o una mamá que se frotan las manos diciendo, pensando, bueno, por fin mi hijo o mi hija hacen lo que yo no pude hacer. O un papá o una mamá que echan al hijo o a la hija de la casa, son quienes piensan que hay que hacer un corte. Con lo cual, ahí nosotros podemos juzgar algunas cosas como buenas o como malas, ¿no? Sin ninguna duda. Pero si el papá o la mamá no están en análisis con nosotros, no podemos considerar qué relación tiene esa reacción del papá o la mamá con sus deseos o con esos puntos de satisfacción en los cuales están implicados papá y mamá. Traía a colación este breve ejemplo porque supone de nuestra parte una posición distinta si pensamos que en la base de los impedimentos para la sexualidad están la familia, el capitalismo o el Estado, o más bien consideramos que familia, capitalismo o Estado son efectos de una represión. Esas instancias siendo efectos edificados con relación a lo reprimido. Y que en todo caso, nuestro acceso a la sexualidad, tengamos una familia comprensiva o una familia represora, nuestro acceso a la sexualidad está radical e irremediablemente marcado por la prohibición, la culpa, la inhibición, el impedimento. Si hay algo que el psicoanálisis ha revelado de una vez y para siempre, es que en las relaciones sexuales, en las relaciones amorosas, hay algo que no anda, hay algo que renguea, pero con una renguera estructural. Después cada uno verá cómo se arregla con eso.